Shalom, shalom, bienvenidos nuevamente a Jerusalén, bienvenidos nuevamente a Israel. Continuamos con nuestro programa Alel y hoy en nuestras reflexiones espirituales, la última de este ciclo, la Sefirá Malhut. Hemos aprendido que la Sefirot es el lenguaje de la Kabbalah. Como toda sabiduría precisa su lenguaje, la Kabbalah tiene su propio lenguaje a través del cual maestros y discípulos han transmitido de generación en generación sus aprehensiones espirituales. Hoy vamos a hablar de la Sefirá Malhut. En las clases anteriores estuvimos viendo cómo se va manifestando la realidad espiritual. Malhut es la síntesis de toda la realidad. Malhut significaría el reino. Y se acuerdan que toda la realidad comenzó en Keter. Keter es la corona y Malhut es el reino. ¿Qué significa? El reino es en última instancia el lugar donde todo sucede. Como un rey que tiene un reino y lo importante es lo que sucede en su reino. Nuestro reino, el reino de Akadosh Baruj Hu, es lo que sucede con el hombre, lo que sucede con nuestros deseos, nuestra voluntad. Entonces Malhut sintetiza la acción y la voluntad, es decir, la voluntad en armonía con los principios espirituales y cómo ésta se manifiesta en el mundo concreto, en el mundo de la acción. Ahora, ese mundo concreto, porque Malhut también simboliza y señala el cuerpo del hombre. Pero ¿cuál es el verdadero cuerpo del hombre? El cuerpo del hombre es su deseo, su voluntad. Eso es lo que trabajamos. Cuando uno piensa, si el hombre viene a este mundo, a este plano material sensorial y se enfrenta a desafíos, pero a su vez vive en un mundo material sensorial que es finito, que tiene principio y tiene fin. Pero ¿cómo se conecta a ese mundo finito que tiene principio y tiene fin? A través de situaciones y actos. Y para que el alma se manifieste en este mundo, tiene un cuerpo. Tenemos ojos, oídos, tenemos toda nuestra interacción con el mundo. Pero en última instancia, los sentidos, las sensaciones, los pensamientos, las emociones, todo el potencial humano, en última instancia, ¿sobre qué inciden? Sobre nuestro deseo y nuestra voluntad. El deseo es la materia prima, es innato, con lo que nacemos, venimos al mundo, pero luego el hombre debe desarrollarlo, debe elaborarlo. Todo el árbol sefirótico, desde Keter a Malhut, nos indica cómo el deseo se va encadenando a través de la realidad hasta llegar a su libre albedrío, hasta ser dueño de sí mismo y no inconsciente. Entonces todo el proceso de la creación desde Keter a Malhut es como el deseo toma conciencia de sí, y cuando alcanza voluntad significa que alcanza la conciencia de su esencia. Entonces todo el trabajo espiritual es llegar justamente a ese deseo, a Malhut. Pero ¿qué sucede? En el encadenamiento de la realidad, a través de todas las sefirot, a través de todos los planos, el cuerpo, que es el deseo del hombre, como vemos, tiene límites. El hombre tiene límites. Y para aprender a conectarse con la realidad, debe hacerlo a través de la conciencia de los límites. Sin conciencia de los límites, el hombre no puede conectarse con su deseo, porque sufre. ¿Cómo una persona aprende una sabiduría? Sabiendo lo posible y lo imposible que él puede hacer. Si él no conoce el orden de lo posible y lo imposible, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, entonces esa persona desconoce esa sabiduría y no tiene cómo enfrentarse en forma consciente a la realidad. Por ello, todo el trabajo espiritual es tomar conciencia justamente de eso. Cuando el hombre toma esa conciencia y se conecta con la realidad en forma clara y lúcida, en ese momento comienza
recién en ese momento el verdadero trabajo espiritual. Entonces Malhut, que como vimos, la Sefirot a pasar de ser 10, trascienden a través de etapas. Hay varias etapas, una etapa tras otra hasta llegar a Malhut, que es la conciencia completa donde el deseo y la voluntad están en armonía. Recién en esa etapa se alcanzó la conciencia, cuando se armoniza el deseo en conjunto con la voluntad. Es decir, que la voluntad es el producto del discernimiento del hombre en su deseo. Cuando el hombre actúa solamente con su deseo, es instintivo, es inconsciente. Cuando el hombre activa su discernimiento, alcanza la voluntad, pero no una voluntad que es una voluntad momentánea, eso es el deseo, sino su real voluntad, donde no hay diferencia entre su voluntad y la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Es decir, él piensa de acuerdo a los principios objetivos de la realidad. Es como un científico. Cuando un científico descubre los principios que rigen la realidad y comienza a actuar y a pensar en base a ellos, entonces todo lo que sucede funciona. Cada vez que repite un fenómeno, ese fenómeno va a funcionar. H2O es agua, porque así fue creado el mundo. Pero si él no tiene principios objetivos, los cuales reproduce cada vez que quiere alcanzar un fenómeno, entonces no va a funcionar la realidad. Justamente Malhut define eso. Define la armonía entre el deseo y la voluntad, entre las fuerzas instintivas, las fuerzas más poderosas, como las propias fuerzas de la naturaleza, las fuerzas humanas cuando están en estado salvaje, o cuando el hombre las domina y es dueño de ellos. Pero ese dominio, el hombre debe aprender que no está basado en un dominio de sus criterios personales, emocionales o caprichosos, sino que solamente ese dominio, porque el Malhut también es el reino, y el reino significa el dominio, se alcanza al alcanzar el funcionamiento de esos principios. Entonces, cuando esos principios son alcanzados, surge Malhut. Quiere decir que el acto en sí, sea en el plano que sea, porque hay un actuar, hay una actitud en el mundo del deseo. Entonces, el verdadero cuerpo del hombre, cuando los textos hablan de la resurrección de los muertos, profetas, textos diferentes espirituales, están hablando de la resurrección, de que quien revive es el verdadero cuerpo del hombre. El verdadero cuerpo del hombre es Malhut, es el deseo y la voluntad en armonía. Ese es el cuerpo. El cuerpo que está muriendo es el cuerpo que se consume a sí mismo, producto del egoísmo. El egoísmo consume, el altruismo da vida, se proyecta. Entonces, cuando el hombre transforma su egoísmo en altruismo, comienza a vivir, comienza a proyectarse más allá de sí mismo y su conciencia lo acompaña. Entonces el hombre alcanza otro ámbito de la realidad que está más allá de los cambios. Y eso tiene que ver con Malhut. Por eso Malhut es el producto de toda una elaboración. Y toda la creación fue manifestada para Malhut. ¿Para qué? Para que el hombre alcance esa voluntad absoluta y completa. El estado, como demuestra la Kabbalah, el estado de infinito, el estado de Ein Sof. Y como vimos a través de nuestro curso, hay varios niveles. Y en esos niveles el hombre tiene que aprender a discernir cómo activar su potencial. Ese potencial era el siguiente. Keter es la voluntad infinita de Akadosh Baruj Hu de dar. ¿Qué despierta en el hombre? Deseo de recibir. Eso es Jochma. Esa relación es la relación arquetípica que existe en la creación y en todo fenómeno. Dar y recibir. Tanto a nivel espiritual, del hombre con respecto a Akadosh Baruj Hu, como del hombre con respecto a su semejante. Entonces, dar y recibir es todo lo que funciona en esencia. Luego, Binah, Tiferet y Malhut es como el hombre intelectualiza, eso es en Binah a través del pensamiento, como el hombre activa su emoción, su plano afectivo en Tiferet, y Malhut, como el hombre actúa, lo lleva a la práctica, lo concretiza en el mundo de la acción. Entonces, los tres mundos inferiores
Binah, Tiferet y Malhut, que son el mundo de la creación, de la formación y de la acción, son el ámbito donde el hombre debe discernir para alcanzar objetivamente la relación dar-recibir, Keter Jochma. Y cuando el hombre alcanza eso, entonces surge Malhut. Malhut es lo que va a unificar todo eso, porque lo último en revelarse es lo que sintetiza todo. Es como una persona que tiene un proyecto, en su mente ve el proyecto, y luego está el proceso para alcanzar el proyecto. Hasta que el proyecto no llegó al final, él no sabe si toda la elaboración que él hizo fue correcta. Pero cuando llega al final, se da cuenta de esa elaboración. Por eso, ni en Keter, ni en Jochma, ni en Binah, ni en Tiferet, el hombre todavía sabe si su forma de percibir y su conciencia es objetiva y es correcta. Solamente en Malhut, el hombre va a alcanzar la conciencia objetiva. Va a saber si todo lo que pensó fue correcto. Entonces, hay un proceso constante que el hombre va de Keter a Malhut permanentemente, depurando los conductos como el árbol sefirótico que conocemos, que vimos ya varias veces, y en cada ida y vuelta, cada vez que llega a Malhut y el hombre ve que las cosas no están correctas, tiene que volver nuevamente a hacer ese camino y recorrerlo hasta purificarlo, limpiarlo y tener la conciencia clara de cómo conectarse con la realidad. Entonces, Keter Malhut es todo el trabajo de toma de conciencia del hombre, cómo el hombre llega a la realidad. Ahora bien, Binah es el pensamiento humano. El pensamiento del hombre discierne en su deseo y en su voluntad. Es decir, que el instrumento que el hombre utiliza para discernir es el pensamiento. De ahí tan importante el estudio, como decimos en la tefilá de la mañana, Talmud Torah Keneged Kulam. El estudio y la enseñanza de la Torah, o sea, de los principios espirituales, es la mitzvah que encierra el resto de las mitzvot. ¿Por qué? Porque ahí sintetiza todo. Cuando el hombre comprende, el hombre sabe cuáles son sus desafíos. Pero hasta el hombre no comprender, entonces el hombre no sabe cuáles son sus desafíos. Solamente al tener conciencia empieza su trabajo. Entonces vemos que hay una dirección descendente, desde Keter a Jochma, a Binah, Tiferet y a Malhut, que es la manifestación de la realidad. Por eso a los mundos y los nombres de la Sefirot los nombramos de arriba hacia abajo. Keter, Jochma, Binah, Tiferet y Malhut, o los mundos, Adam Kadmon, Atzilut, Birea y Etzirah y Asiyah. Pero los nombres de los niveles de conciencia del alma los nombramos de abajo hacia arriba. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Ejidah. Quiere decir que primero tomo conciencia de lo más cercano, lo material sensorial. Entonces acá surge aparentemente una contradicción. Si lo primero que se manifiesta en el hombre es su conciencia a nivel del plano de Malhut, del ámbito material sensorial, ¿cómo es que eso es lo último que se va a manifestar y va a haber dominio? Justamente porque el hombre llega a un mundo que lo antecede. Hay un plano que ya existe, hay una realidad que existe, como un bebé que llega a este mundo. A un bebé llega al mundo y no pidió nacer en este mundo, ni él decidió los principios y las leyes y las formas que rigen este mundo, sino que él va a tener que aprender y descubrir y recibir educación para saber cómo conectarse con todos los principios y todas las cosas que existen en este mundo. Y eso es su trabajo, el trabajo de ese niño, de esa alma y del ser humano en síntesis que llega a este mundo. Entonces, en ese mundo empieza a descubrir, en Malhut empieza a descubrir el mundo, cómo ese mundo funciona. Entonces toma conciencia de las leyes del mundo material sensorial, pero no le son suficientes, porque cuando el hombre quiere entender las cosas, no puede quedarse con lo inmediato, tiene que ver más allá, como un partido de ajedrez. ¿Quién gana el partido de ajedrez? Quien ve la relación de causas y consecuencias más lejana. Quien ve más lejos es quien tiene una conciencia más alta. Entonces el hombre primero se conecta con lo más cercano, que es su ámbito material sensorial, pero luego va a tener que crecer. Es decir, en última instancia está haciendo discernimiento siempre sobre la Malhut, porque ese es el objetivo. Entonces todos los discernimientos son sobre la Malhut. El primer aspecto es el mundo material sensorial, como un niño
Esto es frío, esto es caliente, el enchufe da corriente, esto se puede, no se puede, esto tiene un gusto rico. Primero es todo el mundo material sensorial que tomamos conciencia. Y esa es la primera etapa de desarrollo espiritual. Luego hay una parte emocional. Yo veo que lo que yo hago afecta a las personas y hace sentir a las personas de diferentes formas. Ese es el mundo emocional que tiene que ver con Tiferet. Pero también me es necesario para Malhut, porque en última instancia todos esos niveles están contenidos en la propia Sefirá de Malhut. Luego Binah, el pensamiento. En el pensamiento el hombre ve las relaciones de causa y consecuencia inmediatamente. Él piensa, si hago esto, sucede lo otro. ¿Pero en base a qué? En base a la experiencia que tuvo en el mundo de la acción. Cuando empezó el trabajo de abajo hacia arriba en la Sefirá Malhut, él sabe, si toco el fuego, me quemo. Después que pasó la experiencia, él ya no precisa tocar el fuego. Él ya en su mente percibe, si toco el fuego, me quemo. Y así todo el resto de las relaciones, y también lo emocional. Entonces quiere decir que el hombre cada vez pasa a una relación más efectiva, con menos pérdida de tiempo de la realidad, porque él aprendió. La experiencia me dio un conocimiento de causa-consecuencia, que ahora yo a nivel de la Sefirá Binah del pensamiento puedo resolverlo sin tener que descender a la acción. Entonces el hombre ahí puede comenzar a discernir en forma más consciente en todo el espectro del árbol sefirótico y de la realidad. Entonces vemos cómo Malhut se va en realidad elevando por los mundos. Por eso decimos al final de todas las tefilot, de las meditaciones diarias, las 3 que realizamos en el día, Shaharit, Minha y Arbit, Bayum Ahu y Yehu Echad Ushmo Echad. En ese día, él y su nombre van a ser uno. Él mismo quiere decir la realidad tal cual es, Akadosh Baruj Hu tal cual es, que es como es en Keter, y su nombre, su manifestación, que es Malhut, en ese día van a ser uno. Quiere decir que nuestra percepción de la realidad y la propia realidad en ese día van a ser uno. Cuando podamos elevar Malhut a Keter, cuando el hombre pueda entender la realidad, pensar como el científico piensa, de acuerdo a principios objetivos que él descubre, y pueda reproducir fenómenos objetivamente, de la misma forma, cuando la interacción entre los seres humanos y entre todos los planos de la realidad sean en base a principios objetivos y no simplemente al capricho de los hombres, entonces en ese día todo va a ser uno y todo va a volver realmente a su estado de armonía, a la armonía universal que siempre mencionamos. Pero para eso hay 2 aspectos. Uno es el objetivo, que es a lo que debemos llegar, y otro es el medio para alcanzarlo. El objetivo es que el hombre reciba todo el placer que fue creado para él. Cuando decimos hombre, hablamos de hombre con mayúscula. Todos los seres humanos, Adán, que fue creado uno. De la misma forma, el hombre, para alcanzar ese objetivo, debe aplicar un medio. ¿Y cuál es el medio? Transformar su egoísmo que lo limita a sí mismo en altruismo, que expande su realidad y hace que todo su deseo se expanda al resto de los hombres. Entonces ahí el hombre se vuelve a unificar con el resto de los hombres y es uno como Akadosh Baruj Hu es uno. Entonces, a pesar de que las almas están revestidas en diferentes cuerpos, al tener un solo objetivo, se unen y se unifican y nuevamente somos uno. Pero hay una novedad que no había antes de la creación. Hay una conciencia y hay un placer, porque recibimos lo que Akadosh Baruj Hu quería darnos, pero ahora por nuestro propio deseo, y no porque Él quería dárnoslo. De la misma forma que un niño que viene a este mundo, que al principio todo lo que recibe, lo recibe porque los padres quieren dárselo, pero finalmente se transforma en una propia necesidad. Y cuando él desarrolla esa necesidad y alcanza la realidad y todo lo que desea por sí mismo, recién ahí, todo es de él, él lo domina y lo disfruta. Por eso en ese día él y su nombre van a ser uno. ¿Cuándo? Cuando nuevamente Malhut se unifique con Keter, cuando el hombre eleve su voluntad a la voluntad de Akadosh Baruj Hu, de los principios superiores. Y esa es toda la Torá. El estudio de esos principios
Y el desafío en implementarlos es la creación, es nuestro trabajo en este mundo. Shabbat Shalom les deseo desde Jerusalén y nos encontramos Bedrat Hashem la semana próxima para seguir nuevamente estudiando, aprendiendo.